Martín Rosúa con nosotros. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. ¿Cuántos años tenés? 44. 44 años. Sí. ¿Y cómo tomás la cantidad de votos que sacaste en el departamento como candidato a senador? Muy bien. Yo cada voto lo siento, no lo siento en términos colectivos, sino que lo siento en términos individuales. Cada voto es un acto de confianza de una persona que pensó en vos para ponerte la cruz en la boleta única. Y la verdad que ese voto de confianza te genera una carga de responsabilidad de saber representarlo de la mejor manera. La verdad que nosotros trabajamos mucho con propuestas concretas, con ideas concretas, que traten de mejorar la vida del vecino, del ciudadano, y en este caso que corrijan el rumbo del país y nos permitan la posibilidad de no volver hacia atrás, que creo que esta elección define eso, ¿no? Esta elección nacional. Hace mucho tiempo que no tenemos una elección tan importante. Yo creo que la gente todavía no está tomando la magnitud histórica que esta elección va a tener. Esta es una elección bisagra que va a decir si Argentina va hacia el camino de un populismo que cada vez va a tener tintes más autoritarios, porque el populismo en general en el mundo, cuando vos lo lees, cuando se agotan los stocks de capital para poder mantenerse en el poder, se transforma en autoritario, o si nos convertimos definitivamente en una república democrática donde podamos ir alternando entre distintos partidos que tengamos una misma visión de respetar las instituciones, de respetar la Constitución, de buscar consensos, de tolerar el disenso, de permitir que la justicia actúe libremente, de permitir que el periodismo actúe libremente. Bueno, a ese país es al que nosotros apuntamos. ¿Cuánto se puede aportar desde el Congreso Nacional, teniendo en cuenta de que Muchísimo. muchísimas veces se ha utilizado ese cliché de escribanía pública, ¿no? La búsqueda de consensos, pero claramente con dos o tres bandos, digamos. Algunos, Sí. en un momento, digamos, con el crecimiento de masa del Frente Renovador, se transformó, digamos, en una tercera fuerza, ¿no? Después, en el 2015 sobre todo. Pero, ¿cómo empieza a actuar, digamos, la política en el Congreso Nacional? Creo que hay que empezar a romper algunos patrones históricos, que era esto de que vos fijate, los concejales, por ejemplo, de la ciudad laburan de una manera, presentando proyectos que creen que le mejoren el funcionamiento de la ciudad o la vida de la gente de esa ciudad. Los diputados nacionales en general ves que hacen la plancha y votan en función de los acuerdos colectivos que se realizan. Yo creo que los diputados nacionales tienen que tener sus propios equipos de trabajo, de hecho yo lo tengo y soy candidato recién, y con esos equipos de trabajo empezar a buscar cuáles son las modificaciones legislativas que hay que hacer para mejorar la vida de la gente. Yo te doy un ejemplo concreto. Yo quiero trabajar sobre la Ley de Defensa de la Competencia, que hoy no tiene conformado los tribunales administrativos, que son los que tienen que aplicar la multa cuando hay monopolios o oligopolios. Si nosotros pudiéramos trabajar en esto, por ejemplo, la industria de la alimentación, que está concentrada el 90% entre tres cabezas, que son tres empresarios argentinos que concentran el 90% de la industria de la alimentación y terminan generando un precio totalmente desfasado de lo que es la inflación real y un precio que está totalmente desfasado de lo que recibe el productor. Si nosotros, con una buena ley de defensa de la competencia, pudiéramos romper esos monopolios o oligopolios, los alimentos y la canasta básica descendería. Así como te digo eso, te digo que necesitamos un sistema crediticio que financie a los emprendedores. Argentina es el único país del mundo que si vos vas a pedir plata del banco te piden si tenés propiedades y los últimos 5 balances. En cambio vos al que le tenés que prestar precisamente es al tipo que tiene buenas ideas, al tipo que quiere transformar su idea en un desarrollo y terminar siendo una pyme que genere laburo en el mercado. A esos también tenemos que cambiar el sistema crediticio argentino y se hace desde el Congreso de la Nación. Tenemos que crear una ley que es un tema que a mí me tiene obsesionado, una ley de educación para el trabajo. ¿Qué significa? Vincular el mundo de la educación con el mundo del trabajo. El mundo de la Argentina, de la educación de Argentina corre por acá y el mundo del trabajo corre por acá. Hay informes, el último libro de Oppenheimer los recoge en su primera página, que dicen que con la disrupción que está generando la tecnología y la automatización de procesos que reemplazan al trabajo repetitivo humano, en los próximos 10 o 15 años, se van a perder el 50% de los laburos que tenemos hoy. Y como pasó históricamente, cada vez que hubo un proceso disruptivo laboral así, se van a crear otros puestos de trabajo que no tienen nada que ver con los que se pierden. Bueno, si el Estado no interviene vinculando a través de la educación a los perdedores con los ganadores de este escenario, te enfrentás con un problema de desempleo muy grande. Si el Estado interviene, te vas a encontrar con sectores de la economía modernos que van a poder crecer y que van a contar con los recursos humanos necesarios para hacerlo. Bueno, eso se tiene que trabajar también desde el Congreso de la Nación. Así que hay mucho para hacer. Ahora, ¿por qué no se hizo hasta ahora? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se piensa, digamos, una Argentina a 30 años? Y es un error garrafal. Creo que Argentina, creo que es una de las consecuencias del populismo
que no es propiedad pura de uno solo de los partidos, sino que a veces tiene un trasvasamiento generacional y también a través de los distintos partidos. El populismo tiene una característica muy particular, que es que te hipoteca el futuro en función de brindarte satisfacciones en el presente. Y Argentina es eso, es buscar constantemente soluciones que nos alivian en el presente a costa de hipotecar el futuro. Si vos ves las políticas económicas de los últimos 70 años, te vas a dar cuenta que permanentemente vivimos con déficit fiscal, te vas a dar cuenta que producto de eso vivimos permanentemente con inflación y que tuvimos muy pocas etapas de crecimiento y enormes etapas recesivas. Bueno, eso es todo por estar pensando constantemente en el corto plazo. Este gobierno, recién en los últimos años, es uno de los primeros que veo que empieza a tener alguna mirada de largo plazo. La ley de economía del conocimiento, el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, o sea, son cuestiones que no van a brindar una satisfacción al bolsillo del ciudadano de manera inmediata, pero te ayudan a construir un país y una economía sana que te permita tener un crecimiento sostenido cuando la cosa arranque. El tema es, volvemos a qué está primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las herramientas que le da el Estado? Sí. O sea, las herramientas públicas para financiamiento, por ejemplo, digamos, de la innovación tecnológica, Totalmente. la capacitación de los empleados de cualquier empresa, de cualquier pyme, por ejemplo, para ser parte de ese mercado que se abre, digamos, a través del convenio, por ejemplo, celebrado, ¿no? Clarísimo lo que decimos. Mira, todo hay que evaluarlo conforme a su coyuntura y el escenario y las particularidades del caso. Nada se puede evaluar en abstracto. Lo primero que hay que decir es que los países más desarrollados del mundo son los países que tienen más abierta su economía. Eso no significa que permitan un aluvión de importaciones, significa que comercian con el mundo. A los países que comercian con el mundo les va mejor que a los países que no comercian con el mundo. Tomando eso como un eje conceptual positivo para ver este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, después hay que empezar a desgranarlo. Yo creo que a Argentina se le abren o una gran oportunidad o una enorme crisis. Si vos tenés un sector privado al que le conseguís crédito y no tasas del 72%, si vos tenés un sector privado al que le modernizás la legislación laboral para que no le salga tan caro contratar empleados, y si vos tenés un sector privado al que le hiciste una reforma tributaria donde le simplificás los impuestos, le eliminás los distorsivos como los ingresos brutos y le bajás la carga tributaria al nivel de los países con los que vos vas a competir, ahí vas a generar una mejora de la competitividad. Tenemos un sector privado que es muy dinámico y muy pujante, que puede mejorar la productividad y en ese contexto sí relacionarnos con el 20% del PBI del mundo, con un sector de consumidores de alto nivel y de poder adquisitivo. Vos pensás que los ciudadanos europeos tienen $35.000 de ingreso per cápita promedio. Bueno, ahí se nos abre una posibilidad para vender bien lo que nosotros producimos pero a un sector más interesante, digamos, lo que sucede, por ejemplo, digamos, con la puja de Estados Unidos, China, o sea, de proteccionismo, digamos, arancelario, digamos, ¿no? Esa puja de geopolítica lleva a que la Unión Europea sea un mercado bastante, digamos, endeble, digamos. Cuando ya tenés que buscar aliarte con el Mercosur, es que se te acabaron las posibilidades de entrar a ese superconsumo estadounidense o superconsumo de China, digamos. No solamente en cantidad de habitantes, sino también en los ingresos per cápita, digamos, de los chinos. Alguien dijo, no recuerdo si fue Oppenheimer también, que si, por ejemplo, desde el punto de vista turístico, estarían, todos los nuevos ricos, digamos, que tiene China, ocuparían todos los hoteles del mundo, colapsaría el turismo hotelero. Entonces digo, ¿por qué no entramos a eso, a esos dos mercados? Yo creo que hoy nosotros estamos... Primero que este es un tratado que se viene desarrollando hace 20 años, o sea, tiene una lógica. Yo soy abogado, hice una maestría en Derecho Económico, no soy un especialista en relaciones internacionales, pero te voy a decir mi opinión. Creo que hoy estamos mucho más preparados para entrar a un tratado de libre comercio con la Unión Europea, porque ellos tienen costos altos, sobre todo costos salariales y costos de infraestructura y de servicios muy altos, con lo cual no nos podrían invadir con productos muy baratos. Eso es competitivo. Eso es competitivo. Y son un mercado de consumidores de alto poder adquisitivo que pueden comprar si nosotros nos transformamos verdaderamente, como en su momento se decía, no en el granero del mundo, sino en el supermercado del mundo. En esa ecuación me parece que es mucho más equilibrada. Si nosotros hoy entráramos en un tratado de libre comercio con China... Y sí, ya los niveles, o sea... sería mucho más complejo. La flexibilización laboral que tienen, la precarización laboral que tienen. El nivel salarial muy bajo. No, además que hay un problema de escala. Nosotros no estamos... habría que ver junto con Brasil, pero nosotros no estamos en condiciones
de satisfacer el mercado chino. Cada medio punto de PBI que crece China son cientos de millones de personas que se incorporan a la clase media. Cuando vienen a comprar, por ejemplo, no sé, carne de cerdo a la Argentina, nosotros no damos abasto para poder abastecer ese mercado. Es un mercado que nos excede por completo y que si tuviéramos un nivel de barrera arancelaria cero con ellos, en 2 segundos nos invadirían con todos los productos y destruirían la industria nacional argentina. ¿Por qué este gobierno nacional no le encontró la vuelta a la inflación y tampoco al dólar? O sea, iban de la mano en algunos casos, como por ejemplo el año pasado, donde hubo 3 corridas cambiarias que significaron que terminemos con casi un 50% de inflación. Te doy mi visión, que es un relato que lo voy a hacer muy breve. Asume Macri. Yo me imagino esta situación, que es hipotética, pero que creo que en algún momento funcionó. Que algo de esto pasó. Se encuentra con 7%, se encuentra con un desastre. Pero además de no tener ningún tipo de stock de capital, reservas netas negativas del Banco Central, una inflación reprimida, hay que tener en cuenta que teníamos una inflación un poco menor que la de hoy, pero con los servicios públicos pisados y con el dólar retraído. O sea que era una inflación que cuando vos le sacabas el pie explotaba. Eso podría haber terminado en una hiper. Pero bueno, Macri se enfrenta con esto. Yo siempre digo, el dato más simbólico es 7% de déficit fiscal, o sea, gastabas 7% más de lo que te ingresaba. Eso lo monetizabas a través de la emisión con Cristina y eso generaba inflación. ¿Qué le pasa a Macri? Tiene 2 tipos de economistas, Prat Gay y el gradualismo por un lado, Melconian y los ortodoxos por el otro. Melconian que le dice, mira, vos ahora tenés capital político, enfrentate a la gente, decile lo que encontraste, hacé el ajuste, la vamos a pasar mal un año y medio, a partir de ahí la economía argentina empieza a crecer y hoy con el diario del lunes la economía argentina con ese sistema estaría volando. ¿Qué le dice Prat Gay? Seguramente, cuando digo Prat Gay lo simbolizo, ¿no? Es un conjunto de economistas. Le dice, mira, nosotros podemos salir del default, estamos saliendo del cepo, en el mundo hay plata barata porque las tasas de interés estaban muy bajas, hagamos una cosa, no hagamos ese ajuste brutal de entrada porque la gente no lo va a tolerar, empecemos a hacer un ajuste muy lento y lo vamos financiando con deuda externa. Entonces, ¿qué pasa? Argentina sale a los mercados de capitales, tiene una colocación muy exitosa, empieza a recibir deuda y con esa deuda va financiando el déficit. Pero en vez de hacer gradualismo, que era ir ajustando de a poco, no se hizo nada, no se ajustó nada. Entonces, ¿qué pasó? Lo que se llama sudden stop. La deuda de un día para el otro se cortó. Y la verdad que Argentina no tenía plan B. Yo tengo un amigo que trabaja asesorando fondos de inversión y una anécdota que no la conté nunca. Pero yo una vez le pregunté, ¿cómo no previeron que un día se podía cortar ese sistema y que el gradualismo se caía de un día para el otro? Que fue el famoso 28 de diciembre. Y él me dice que en una reunión están con varios fondos de inversión y unos le preguntan a Caputo, ¿qué piensan ustedes que va a pasar si la Fed sube las tasas de un día para el otro? Dice que Caputo los mira a todos y le dice, esperemos que no. O sea, no había plan B. Como no había plan B, hubo que recurrir al FMI. El FMI te puso un corset absolutamente lógico en el estado que estabas y tuviste que pegar un ajuste brutal de 5 puntos del PBI en 2 años. El ajuste más brutal de la historia económica argentina. O sea que todo esto fue por culpa de Prat Gay. Mira, es muy difícil de evaluarlo, porque hoy tenemos el diario del lunes. Porque era el niño mimado de Elisa Carrió. Sí. Si yo hoy te digo que con los resultados en la mano, hoy te digo que fue un gran error, que hubiese sido mucho más sano realizar un ajuste más fuerte de entrada cuando vos tenías capital político, porque lo tuviste que realizar sin capital político y con el corset del FMI. Con lo cual, imagínate que fue muy, pero muy duro. ¿Ves un escenario por esta economía, ves un escenario de balotaje? Yo creo que la economía... Veo 2 variables en términos económicos. Veo que la macroeconomía se está acomodando y que todavía no se nota en la micro. ¿Qué significa esto? Que estamos llegando al déficit fiscal cero, primario, que estamos llegando al superávit energético, que era uno de los grandes conflictos que nos dejó el kirchnerismo, que estamos exportando más de lo que importamos y que el Banco Central está muy bien de reservas y que dejó de financiar el Tesoro. Es decir, las bases de una economía sana. La curva de la inflación empieza a ser descendente, pasamos de 4,5 a 3,7. Ahora acabamos de cerrar la inflación que se anunció estos días, creo que fuera de 2,7 y la de julio está prevista en 2 puntos. O sea, inflación alta pero con una curva descendente. Lo que necesitamos es bajar las tasas, porque si vos no bajás las tasas de interés, la economía no se reactiva y ahí es lo que te digo, que no se nota en la micro. Ordenaste la macro, pero la micro en el bolsillo de la gente no se nota. Se empieza a percibir que hay menos inflación, se empieza a percibir que el dólar está controlado,
pero el consumo no se reactiva y las empresas no tienen posibilidad de acceso al crédito. ¿Cómo vas a tener acceso al crédito con esas tasas? O te lo digo yo que en una época construía, ¿cómo voy a ir a construir un edificio si el banco me está pagando 40, 50 puntos de plazo fijo? Bueno, esta dualidad que hay hoy es la que nos permite inferir que probablemente se termine en un balotaje. ¿Cómo es cotejar, por ejemplo, digamos, dentro de de una generación, Sí. un sub-45 que van a ser parte, digamos, de este convite electoral Sí. de diputados nacionales? O sea, por un lado Clery, Sí. representando, digamos, a el kirchnerismo, o el albertismo, no sé si es el surgimiento de nuevo. ¿Qué pensás vos de eso? Es difícil, en el peronismo es difícil de prever estas El que cuestiones. tiene la lapicera... Yo creo que cuando el que tiene la lapicera en el peronismo manda, por más que el que esté atrás sea una figura muy importante. Yo creo que más que Alberto me parece que es un tipo que no es un advenedizo de la política, que no es un inocente. Creo que cuando le toque gobernar va a gobernar él. Y después vas a ir a una interna contra Angelini. Sí. ¿Qué diferencias hay? Mira, lo conozco toda la vida, Federico, tenemos muy buena relación. Un poco de distancia con esto que se produjo ahora, porque yo siento que lo que ellos están haciendo con la lista nuestra, en cierto modo, es antidemocrático, pero lo sigo respetando. Si tuviera que describir, las diferencias son más que nada ideológicas. Yo vengo de un partido que es más federal, ellos lo tienen más concentrado en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos una mirada... O sea, te referís al radicalismo Esto no y por el otro lado el PRO, digamos, que es la Santísima Trinidad, diríamos. Sí. Es capital federal, en primer Sí, lugar, tal cual. nación y provincia. Y provincia. Ellos están conformados y configurados ahí, nosotros somos un partido con una mirada más federal. Ellos creen más en las soluciones técnicas de los proyectos, el ejemplo concreto fue Aranguren con los tarifazos. Nosotros creemos más en la búsqueda de los consensos y de las soluciones políticas. Nosotros tenemos claramente una mirada de mayor contenido social y de un vínculo con la solidaridad que viene dado por la historia del radicalismo, que a ellos no se lo veo tan definido. Creo que hay muchas cuestiones que nos separan, hay muchas que nos vinculan, pero creo que sobre todo hay una mirada distinta sobre el gobierno nacional. A mí me da la impresión que ellos forman parte de ese núcleo de la población que creen que Macri hizo todo bien. En cambio nosotros somos los que creemos que Argentina está en una elección bisagra donde tenemos que hacer todo lo posible para apoyarlo a Macri porque no podemos volver atrás. Pero creemos que la mejor forma de no volver atrás es corregir los errores que fueron evidentes y que no podemos negarlos porque la gente lo está sintiendo en la calle. Martín, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos.